sentencia para mi vida. Declaro proféticamente año de abundancia. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí con ustedes delante de ministros de Dios. Amén. Líderes. Realmente, bueno, antes quisiera que me acompañaran a orar, si son tan amables. Vamos a pedirle guianza al Señor, porque este tema realmente el Señor cada vez, tengo más o menos un poco más de 3 horas de estarlo dando, y el Señor me dijo: hay que cubrirse, porque esto es cosa seria, esto es una situación muy especial, algo que está atacando a la iglesia, y que es necesario que nos cubramos y que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, mi Dios. Te doy gracias por estar delante de tu presencia, delante de tus hijos, tus siervos, en el nombre de Cristo Jesús. Yo vengo a cubrirnos a todos con tu sangre preciosa de toda represalia de las tinieblas. Yo te pido, Dios, que seas tú hablando, así como hablaste aquella noche, mi Dios, a mi espíritu. Yo te pido que nos hables esta mañana y que tú traigas conocimiento, que tú traigas entendimiento, que tú traigas revelación, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Dios. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues, hermanos amados, pues yo ya llevo casi 7 años de estar en San José. Y una de las cosas que empecé a sentir era que no avanzábamos, como que empezábamos a retroceder. Y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué la gente no adora? ¿Por qué no hay alabanza? ¿Por qué no hay esa comunión contigo? Y empecé a orar para que el Señor me mostrara cuál era la potestad, cuál era el espíritu que estaba ahí en medio de nosotros. Y yo sinceramente pensé que era una potestad maya, que era alguna situación o algún santo, porque el nombre es San José. Dije, a lo mejor aquí en que pues le dedicaron este lugar a este pueblo, a ese santo, a lo mejor hay que quebrantarlo. Pero me sorprendió cuando el Señor me mostró algo más grande, un principado. Y digo, Dios mío, esto del principado es cosa grande, porque te abarca pues prácticamente todo el mundo. Y digo, pues estamos chiquitos, y es un lugar chiquito. Y me dice, es que no es contigo nada más, es con el ministerio, es con la cabeza, es con el apóstol. No eres el único, no son el único ministerio, pero sí tienen las características donde el enemigo está atacando. Quizás muchos de nosotros pudiéramos decir, hay gente que le falta todavía, hay gente como que todavía no entra. Es lo primero que pensamos como pastores. Los vemos que están o no están en la iglesia, que vienen, que no vienen, y uno dice, son inconstantes, todavía no se han entregado. Pero el Señor me mostraba que no era tanto así, sino que, y me llevó a este pasaje de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo hemos leído muchísimas veces, y lo podemos decir cuando hay problemas con alguien o con algunos. Es que mi lucha no es contra carne y sangre, pero la realidad es que como que no lo creemos, o como que no llegamos a la magnitud de entender que hay una lucha constante con las tinieblas.
Número 1, principados. Ustedes saben que la Biblia todo tiene un orden, y ahí está estableciendo el orden de importancia. Principados. Después siguen los gobernadores, potestades. Después siguen los gobernadores de las tinieblas, y los más chiquitos, pero no por eso importantes, que no dejan de hacer daño, son las huestes espirituales de maldad. Por eso a mí me sorprendió cuando me reveló el nombre de lo que está actuando sobre la iglesia. No estoy descubriendo el hilo negro, no estoy, hermano, no a mí nada más, porque cuando el Señor me dio esto y empecé a tomar nota y empezar a apuntar, hice un collage de todo lo que iba yo apuntando. Cuando me pongo a investigarlo y oigo a apóstoles hablando sobre esto, y que mucho de lo que Dios me dio coincide, yo bendije a Dios por todo lo que me estaba dando. La cuestión es que cómo andamos en ese entendimiento de ver que verdaderamente hay un ataque tremendo a la iglesia. Cuando hay manifestación de espíritus seductores y de engaño atacando a la iglesia, es porque Dios está a punto de realizar algo grande. Ciertamente este año me dio una palabra el Señor, que se lo dije a nuestro apóstol. Dios te está llamando para ser la cabeza del avivamiento. Siempre pensamos que siempre hemos escuchado que el avivamiento se iba a generar en Yucatán, profecías por todos lados, pero como que estábamos esperando por dónde iba a venir ese avivamiento. Pero el Señor me mostró que al apóstol, a nuestro apóstol, le estaba entregando algo tremendo, que a través de él y de nosotros venía el avivamiento. Obviamente no, el enemigo ha incrementado su ataque en contra de la iglesia. Usted puede ver que cada vez más en la iglesia hay gente que se duerme, ¿cierto o no? Y dice, bueno, ¿qué les pasa? ¿Será que trabajan mucho? ¿Será que se desvelan mucho? Cada vez encuentra gente que usted menos se quiere comprometer. En lugar de sumar y de decir, ya somos más los que estamos trabajando, cada vez menos gente se quiere comprometer con la obra de Dios. Y ¿saben una cosa? Cada vez se incrementa más el pecado dentro de la iglesia. Y esto no es casualidad. El ataque se está incrementando porque el enemigo sabe que Dios tiene un propósito grande en cada uno de nosotros en este ministerio. Amén. La cuestión es que tiene ese conocimiento de que algo grande. El enemigo no sabe cómo va a terminar. Sí sabe cómo empieza lo que Dios está haciendo con nosotros, pero no sabe cómo va a terminar. El que lo sabe es Dios. Y nosotros en la fe debemos de seguir caminando para ese propósito que tiene Dios con nosotros. Yo he ido a otras iglesias que me han estado invitando a predicar, y en todas pasa lo mismo. Un pequeño grupo se mete verdaderamente a la alabanza. ¿No se han dado cuenta? Y de esos, cuando empieza la adoración, todavía un pequeño grupo también se logra meter en la adoración, porque aún los que se lograron meter en la alabanza terminan la alabanza y se van, se paran, se comunican, y la iglesia empieza, usted la observa, y hay mucho desorden, hay mucha plática, hay mucha distracción. Todo esto es obra de este principado. También puede observar que ya se está moviendo a nivel del sacerdocio del levita, de los que están en alabanza. Muchos los pueden ver platicando, está en la adoración y están platicando uno con otro.
No están en el mismo sentir, solo el que está cantando y el que está tocando. Está afectando la adoración. Entonces cuando el Señor me dijo, es que no eres tú, no es la iglesia donde tú estás nada más. Esto es más grave, esto es más amplio. Es en el cuerpo de Cristo que está buscando mi presencia y donde mi gloria se está manifestando. Porque no en todas las iglesias, no en todos los ministerios se manifiesta la gloria de Dios. En este sí. Dios me mostró, en este sí se está manifestando la gloria de Dios. Se está manifestando en tu vida. Por eso cuando viene la revelación y al apóstol, nuestro apóstol le dicen, unge los 106 municipios. Movimos cosas tremendas. No crean que no pasó mucho. Sí pasó. Y el ataque se está incrementando. Segunda de Reyes 11, 1 y 2. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Fíjense qué tremendo es esto. Yo empecé a leer, el Señor me decía Atalía, y yo decía, pues ya lo he visto otras veces y lo empecé a leer, pero no hay más. Esto mismo está en Crónicas, en Segunda de Crónicas, y lo dice casi igualito. No habla mucho acerca de Atalía. Muchos conocemos más a Jezabel, ¿cierto o no? Sabemos que Jezabel actúa dentro de la iglesia, pero de Atalía como que no es tanta la información, como que no le hemos hecho mucho caso. ¿Y quién es Atalía? Para empezar, dice la palabra de, lo que me mostraba el Señor era que es semilla de Jezabel. ¿Y quién fue Jezabel? Jezabel fue hija de un sacerdote fenicio, adoradora de Baal, hechicera, sacerdotisa del culto pagano, potestad que perseguía a los profetas, espíritu que roba y apaga la unción de los hombres de Dios. Jezabel se va directamente hacia la unción profética. Jezabel va a destruir a los profetas de Dios para impedir que la palabra, la revelación de Dios, la profecía de Dios venga a la iglesia. Y va a hacer todo por acallar esa voz. Son espíritus, son principados, son potestades que trabajan muy juntas. Jezabel, Absalón, Lilith, en este caso Atalía. Jezabel fue esposa del rey Acab, fue rebelde, fue manipuladora, y eso tenemos dentro de la iglesia. El ataque, me decía el Señor, no está afuera. Lo más fuerte que tienen los pastores es dentro de su propia iglesia. Lo que pasa que como que hemos dejado que avance, como que le hemos dejado que el Señor sea el que haga la obra ahí. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de corregir esto y de pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios, porque no estamos luchando con cualquier cosa. Ella había hecho que 10 millones de hebreos
dejaran el pacto con Dios. Solo 7,000 no. Imagínense qué fuerza tuvo Jezabel para alejar al pueblo de Dios de la adoración. Eso es lo que Jezabel ha estado haciendo, de alejar a las personas de Dios. Cada vez más la gente no quiere saber de Dios. Usted se da cuenta. Y esto nos pasa hasta con la gente más cercana. No quiere saber nada de Dios. Lo increíble que a los que vienen a la iglesia, hay gente que tiene años en la iglesia y no tiene esa dimensión de creencia en Dios. Eso es lo que me decía el Señor. Observa. Y a veces digo, Señor, ¿no será espíritu de chisme lo que me esté pasando? Que me estoy fijando, voy a la iglesia tal, voy a la otra iglesia y yo estoy observando, no al pastor, a las ovejas. Y entonces dice, mira cómo se acerca, cómo se comporta, cómo le habla a su pastor. Observa después cómo se voltea y cómo le habla a sus hermanos. Es muy diferente. Yo le dije, bueno, Señor, porque se entiende que es la autoridad, que es el padre espiritual. No, tiene ambiciones personales y le conviene quedar bien con el pastor. El pastor no se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque es el que está ahí siempre. Es el que incluso siembra más que otros. Es el que a todo le dice sí al pastor de la iglesia. No es que sea la tendencia siempre, pero obsérvalos. Y observa cómo se dirige a sus hermanos, cómo los trata. Cuando le piden un favor, ¿qué les dice a los hermanos? ¿Por qué no hace lo mismo? En el discipulado damos un tema de los dones del Espíritu, que es el don de servicio. Y yo le decía en el discipulado, no es lo mismo un servicial que alguien que tiene el don de servicio. Porque el servicial es el que ustedes ven que llega, mueve la silla, la limpia, mueve todo el lugar, y es un servicial. Pero el servicial termina cuando sale de su entorno, cuando le va a perjudicar, cuando no tiene el tiempo. O sea, sirve cuando puede, cuando tiene tiempo y cuando quiere o le conviene. El don del servicio, el que tiene el don del Espíritu Santo, no tiene tiempo, no le dice nunca no a Dios, siempre está dispuesto. Le dicen, necesito, si me puedes ayudar, va a haber este evento, y está comprometido, pero ve cómo lo hace para no perderse la bendición de servirle a Dios. No le importa si lo ven o no lo ven. No le importa si le dicen gracias o no. Él sabe que lo está haciendo por la obra de Dios. Entonces el Señor me decía, los pastores tienen que abrir sus sentidos espirituales. Tienen que estar más conectados orando para que venga mi revelación y yo les muestre. Porque hay gente a su alrededor que está esperando el momento para destruir la obra. Hay gente que está esperando el momento y el tiempo para que cuando el pastor se medio mueva, ataque. Su fama se propagó por la fuerte influencia y la matanza que hizo de siervos, profetas y la apostasía que llevó al pueblo de Israel. Según datos arqueológicos, una de las maneras con las cuales propagó su temor era a través de amenazas escritas que firmaba con su sello. O sea, no solamente inventó o levantó un juicio falso sobre Nabot por su viña, sino era su estilo. O sea, ella era tan manipuladora que realmente se movía detrás del trono. No sé si, y esto hay que tener cuidado, porque podemos tener gente que está a nuestro alrededor, que no nos estamos dando cuenta
que a nuestras espaldas está manipulando a otros. Y además dicen de parte del pastor. El Señor me decía, hay mucha gente, mucho pueblo, que lo único que quiere es un estatus, que lo único que quiere es el poder, lo único que quiere es que lo reconozcan. Y va a hacer todo para conseguirlo, porque está influenciado por unas potestades. Atalía usurpó el trono de Judá. Ella fue la única mujer que reinó y fue la más fiera defensora de Baal que hubo entre los reyes de Judá. Es tremendo. Aquí nos empieza a descubrir ese espíritu inmundo que se está infiltrando en la iglesia del Señor, en esa iglesia que es llamada para que la gloria que descienda sobre este lugar impacte la región donde tú estás. No sé si has sentido como que pasan el tiempo y pasan los años y te sientes mal y dices, Señor, no avanzo. Y empiezas a sentir como que estás fracasando como pastor. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Cuándo, Señor, viene mi bendición? ¿Cuándo viene la abundancia? Amén. Pero realmente estábamos caminando sin darnos cuenta que potestades están impidiendo que avancemos. Que hay un espíritu poderoso llamado Atalía que no quiere que el pueblo de Dios adore, que no quiere que el pueblo de Dios se meta a grandes niveles. Adonai, Ministerios Adonai, fue llamado para influenciar sobre cada región donde uno está. En Progreso, allá en Quinchil, allá en el oriente, cada uno fue llamado en este ministerio para que cuando la gloria de Dios descienda, impacte. ¿Y entonces qué está pasando? Atalía es la semilla de Jezabel. Trae persecución y muerte. Lo que comenzó Jezabel, ella lo continúa. Es una potestad de seducción, de venganza y de muerte que quiere exterminar a la nueva generación de Dios. La iniquidad que no se corta en una generación, en la siguiente generación se hace más poderosa. Hablamos de Jezabel, pero es más el daño que hizo Atalía y más lo que está haciendo Atalía que lo que hizo Jezabel. Porque Jezabel se fue sobre los profetas, pero Atalía se está yendo sobre la adoración de los hijos de Dios. Atalía está matando la adoración del pueblo de Dios. Y Atalía se está yendo sobre los hijos de los ministros de Dios. Porque quiere cortar, dice aquí, quiere exterminar a la nueva generación que nace de Dios. Fíjense un detalle. Imagínense este escenario. Atalía está en Jerusalén, y cuando su hijo empieza a reinar, que solamente fueron 2 años, ella empezó a actuar detrás de su hijo. Le convenía que esté su hijo porque lo podía manipular, lo podía controlar. Pero cuando le dicen que su hijo está muerto, ya no había más a quien controlar porque seguían otros. Ahora, Atalía no actuó sola. Y esto es lo tremendo.
Cada vez que se levanta, cada vez que usted ve en su iglesia que hay grupos que no se llevan, que hay grupos antagónicos, que hay grupos que ponen trabas a otros grupos, este espíritu Atalía está operando, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque quiere exterminar la adoración y quiere exterminar y dañar a nuestros hijos. El primer ataque que tiene un pastor es contra su familia, ¿cierto o no? De los primeros que hablan, de los primeros que quieren acabar son con sus hijos. ¿Pero quiénes? Los que están cerca. El peligro más grande es los que están cerca del pastor, los líderes que están cerca del pastor, porque Atalía no lo pudo haber hecho solo. De hecho, la Biblia no habla de que Atalía los estaba matando ella literalmente, que ella agarró un cuchillo, una espada. Contaba con ayuda, gente amargada, que estaba cerca porque le convenía, que estaba cerca porque tenía un propósito, que estaba cerca porque recibía regalías, porque recibía puestos, porque recibía el poder. Cuando se levanta Atalía y Atalía dice: maten a la descendencia real, no dudaron. No dice que alguien se opuso. Todos los que estaban cerca obraron para asesinar a la descendencia real. Por eso este tema, hermanos, yo se lo pasé al apóstol y yo decía: Señor, tú le vas a traer una revelación más grande, porque pues obviamente nuestro apóstol, nunca imaginé que me dijera que yo lo dé, y yo sé que ustedes, Dios les va a dar más revelación, porque no lo podemos dejar de observar. ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué hay división en la iglesia? ¿Por qué unos que son líderes que deberían de estar unidos, que deberíamos de estar trabajando por el crecimiento de la obra, en lugar de eso preferimos, con tal de que se detenga, ponerle el pie a otro? De hecho, no se lo ponemos a veces en el pie, sino en la cabeza, para que no avance. Queremos lastimarlo, queremos dejarlo mal, y a veces los pastores no nos damos cuenta, porque solamente nos sonríen, son amables, son gentiles, nos invitan aquí y allá, y no percibimos lo que están haciendo en el pueblo. Yo le decía a una persona allá en la iglesia, en la misión que estamos empezando, porque veo que se desvive mucho, y le decía: mira, tú tienes que ser igual como eres conmigo, con los hermanos. Tú no puedes, guardando ciertas situaciones, estar solamente, y a los otros cuando te piden un favor, ¿me puede traer una silla, hermano? ¿Dónde me siento? Eso, lo otro. Tú decirles: pues vea dónde se siente. Sino que se vea esa cortesía hacia los demás. Uno de los frutos del Espíritu Santo, estábamos dando el estudio en el discipulado, es la benignidad. Cuando tú veas que una persona tiene este fruto, que es amable, que es gentil, que es cortés con todos, que es un caballero, que es una dama, es porque está dando este fruto, tiene llenura del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, a ti literalmente esta potestad no te va a hacer daño. El problema es que está dañando a tu iglesia, está dañando a la iglesia del Señor que tú representas, que tú guías. El problema es que los que están cerca, cuando salen y observaron los errores de tus hijos, se lo cuentan a otros.
Y le dicen, si vieras el hijo del pastor, la hija del pastor, mira cómo está, mira lo otro. ¿Y cómo es que predica esto? Si ve a sus hijos cómo están. Y no nos estamos dando cuenta, aparentemente, pero realmente hay un espíritu y una potestad que está trabajando para que nuestros hijos no cumplan el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué Atalía mató a sus nietos? Porque Satanás la estaba influenciando. Porque si cortaba con toda la descendencia de David, el plan divino de Dios con el Mesías se terminaba. Ya no había más. Quiso destruir no solo la descendencia de David, sino quiso destruir el plan de salvación que tenía Dios con nosotros. Amén. No hay aménes, hermano. Ataca la adoración y el orden establecido. Cuando Atalía llegó, cambió el orden de la alabanza, de la adoración. Obviamente ya no estaban los adoradores, ya no estaban los levitas, ya no estaba el sacerdocio ministrando, porque Atalía lo cambió, metió la adoración de Babilonia. Por eso tenemos que tener cuidado a quién subimos a la alabanza. Porque puede ser que aquí cante alabanzas, pero cuando esté en su casa, hermanos amados, hasta rock pesado cristiano tenga. Yo fui a una iglesia hace poco, me invitaron, y está la alabanza, bonita como nosotros. Pues yo dije, sigue la adoración. Entonces el pastor interrumpió y hasta cortó la alabanza. Y dijo, bueno, pues ¿cómo están todos en gozo? Sí, pues ahorita sigue la fiesta, dice. Y vamos a terminar gozándose todavía más. Y presenta uno. Y sube ese uno. Y hermano, era tropicoso, ¿cómo se llama? Salsa, merengue, y parecía así un cantante del mundo, anunciando y me quedé así como que, ¿y ahora? Y se tarda, y se echa ya, y todo lo que había alcanzado la alabanza, se vino abajo. Me tuve que acercar de metiche, porque yo no soy el pastor de la iglesia, y decirle, falta mucho. Y se me quedó viendo así como que le dije la cosa más rara del mundo. Y como que le captó y se acercó con el cantante, porque no puede decir que es un adorador, perdón. Se acercó y como que no le entendió, le tuvo que decir al otro, córtale. Y el otro salió así todo chiviado de que lo hayan cortado, de que estaba bien inspirado. Definitivamente cuando empezó la adoración, nadie entró en la adoración. Me habló y me dice, fíjate que tengo problemas con mi hijo. Y su hijo es el principal. Le está pasando, se me está poniendo rebelde, se me está poniendo esto. Y como Dios ya me había dado esto, le dije, mira, estás metiendo fuego extraño en tu alabanza. Y es la segunda vez que lo veo que lo haces. Mi opinión muy personal es que sientes al hermano y dejes que tu hijo y los demás lleven la alabanza y lleven la adoración, porque un espíritu de Babilonia se está infiltrando y está haciendo que el pueblo no alabe y no adore. Y eso es lo que pretende Atalía, que no adores en espíritu y en verdad. Potestad degradante y perversa destruye la fe de los jóvenes y de los adolescentes. No sé si les ha pasado a ustedes, pero qué difícil es que los jóvenes se queden. No sé si les ha pasado, pero qué difícil es que los jóvenes se aviven. Y de repente quieren meter cosas del mundo, a veces hasta sus peinados que traen, ¿no? Parados, cortes acá raros, y dices, ¿y ahora qué le pasó? De hecho, el hijo de un pastor, yo así lo vi, un día digo, Dios mío, ¿y qué le pasó? Y así subió a cantar.
En lugar de que nosotros hagamos que ellos se hagan como nosotros nos estamos haciendo como ellos. Pero nuestros jóvenes, los ves que vienen aquí, que están en grupos de exaltación, de adoración, y en la calle los ves con sus amigos bailando. Salen de la escuela, yo lo he visto, hermano, no me lo cuento, y tienen música del mundo y se están moviendo, y las muchachitas sensualmente. Cuando hay un propósito de Dios, se va a levantar una generación de víboras alrededor del pastor. Porque Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y la víbora es figura de la seducción y de la astucia. ¿Qué hace una víbora? Tira, clava los dientes y deja que el veneno corra. Eso hace Atalía, levanta a este espíritu, a esta víbora, la levanta y pica a los creyentes, y empieza ese veneno a correr por sus venas. Y entonces, ¿cómo le hace? Lo induce al pecado. No necesariamente el pecado va a ser que esté fornicando, adulterando, tan solo con causar división dentro de la iglesia ya está mal. Entonces esa persona o esas personas no pueden adorar, porque saben que no están haciendo lo correcto, saben que realmente están afectando, porque estando cerca del pastor están hablando mal de él, y peor, están hablando mal de sus hijos, porque sacan la frustración y la amargura más fuerte sobre los hijos de los pastores. El ataque más fuerte es sobre los hijos. Todavía del pastor como que no dicen mucho a veces cosas, porque después alguien le puede decir: oye, muy camoroso con el pastor, no que te hizo, no que te molestó esto, y ahora mira cómo estás. Pero con los hijos, obviamente no pueden adorar, no tienen el espíritu, como dice la palabra, la adoración en espíritu y en verdad, no lo tienen. No llega a subir la adoración de él, porque no la tiene, porque está actuando mal delante de Dios. Se pierde la comunión y terminamos corrompiendo a los que están cerca. Atalía busca corromper a los hijos de Dios. ¿Cómo? En pecados, en habladurías, en chismes. Miren, he escuchado prédicas antiguas y todos los pastores terminan diciendo exactamente lo mismo: el pecado del chisme, de la habladuría, de estar criticando, de estar atacando, de estar esto. O sea que esto tiene siglos. No se ha podido erradicar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Las potestades siguen actuando y nosotros no nos damos cuenta. Los que estamos y ministramos en el altar no siempre lo percibimos. Podemos tener a alguien que está lastimando. Mira, hermano, si tienes a alguien que golpea a la gente y la gente se va por causa de esa persona, o la gente no entra en comunión porque esa persona les cae, les dice o dice una cosa y hace otra cosa, hay que hablar con esta persona, hay que ubicarla, y a veces no lo hacemos y decimos: que el Espíritu hable, que el Señor le muestre, voy a orar por él. Pero esa potestad sigue actuando. El problema es que sigue arrastrando a otros, sigue teniendo adeptos, así como tuvo Atalía, porque sola no hubiera podido matar a toda la descendencia. Tuvo que tener gente siempre, y un buen número de gente, para destruir a las generaciones venideras. ¿Le das un aplauso al Señor, hermano?
Pues, ¿cómo podemos derrotar o cómo podemos sacar de la iglesia, sacar de nuestras vidas, de nuestras familias? Una de las maneras es llevar al pueblo al arrepentimiento. No soporta ningún espíritu inmundo cuando un hijo de Dios se arrepiente. Cuando un hijo de Dios dice: realmente estoy pecando, estoy hablando mal, estoy criticando, estoy dividiendo la obra, con tal de que a mí me tomen en cuenta, no me importa si le pongo el pie en la cabeza a alguien, obviamente que no se dé cuenta el pastor, con tal de que me elijan, con tal de que me manden, con tal de que me unjan. Por eso es peligroso cuando alguien dice: ¿y tú y cómo te ves dentro de cierto tiempo, pastor? Pero ni siquiera lo duda, pastor. Porque esos son los que más daño hacen. En cambio, aquel que dice: ¿y no puede enviar a otro? ¿Y por qué yo? Ay, yo no sé si pueda con esto, pastor. Y esos, cuando entienden que viene de parte de Dios y lo tienen que hacer, son los que te van a levantar una obra, son los que van a estar siempre contigo, son los que no te van a dejar, son los que cuando les dices algo, cuando hay una disciplina, cuando hay una corrección, les puede doler, les puede incomodar, pero después se presentan así medio chiviados, ¿no? Pero se presentan, ¿no? Y dicen: aquí estoy, pastor, diga qué tengo que hacer. O sea, prácticamente le están diciendo: después de la paliza que me dio, me metí en el cuarto, lloré, grité, esto, lo otro, pero aquí estoy. No me fui a quejar con otros, no fui a decirle a otros: mira, fíjate lo que me hizo. No fui a contaminar a otros. Por eso tenemos que buscar el arrepentimiento siempre, porque es la victoria que obtenemos en contra de esta potestad. Gente que no ora, que no busca de Dios, o que muy poco tiempo se la pasa orando, se debilita y le abre puertas. Ayer me decía un hermano que estuve hablando con él en la noche, que él tiene mucha persecución, él tiene muchas visiones de espíritus inmundos. Y me dice que lo ha podido resistir en que se mete a orar. Siente como que hay un escudo, los ve de lejos, pero cuando no ora, dice: los vivo, los tengo en presente, me atacan de una manera que estoy viviendo ese momento. Y yo le decía: no dejes de orar, que Dios te va a dar la victoria. ¿Oramos realmente, pastores? ¿Estamos orando, pero de verdad, clamándole a Dios? ¿O solamente, como le digo a unos hermanos, o rezamos? Porque una vez le dije a un hermano de la iglesia: a ver, quiero que ores por mí, le digo. Y yo me senté y se puso. Y yo dije: ¿a qué hora va a empezar? Y yo nada más sentía sus manos, pero no veía yo nada. Y de repente pues hago así mis ojos, y solo estaba así. Digo: creo que yo voy a tener que orar por él para liberarlo. O sea, una cosa tremenda. Y desde allá me empecé a dar cuenta: Señor, ¿por qué no pueden orar? Porque están cundidos de pecado, porque no quieren dejar el pecado. No pueden orar, no pueden clamar. ¿Y cómo es que tenemos que hacer? Orar fuertemente. Y aquí puse la adoración David, porque tenemos que llegar a ese nivel de adoración que tenía David, el dulce cantor de Israel. A ese nivel de adoración los pastores deberíamos de estar. Amén. Que tú subas
adorar y alabar al Señor, y que verdaderamente se vea que el que está dirigiendo allá es el líder de la alabanza, que es el pastor. Pero a ese nivel, al nivel de David. Y una unción profética, la unción profética que estuvo sobre Elías, tiene que bajar en la adoración la profecía. Tiene que manifestarse esta unción profética. Elías era duro y era fuerte para hablar. Y a veces, hermanos amados, como que nos da temor, ¿cierto o no?, de decir ciertas cosas que Dios nos habla. Yo le voy a decir algo, yo lo estoy viviendo en la iglesia. Viene tiempo difícil. Si no se ponen a cuentas, en 30 días va a venir algo sobre ustedes. Y se quedaron todos así viéndome. Por favor, hermanos, pónganse a cuentas porque viene algo difícil. Y vino. Todavía sí, pasaron 2 meses y le dije, dice el Señor que les va a hacer un milagro. Y esto no está fácil decirlo, no porque se lo merezcan, porque no se lo merecen. No está sencillo que el pastor de la iglesia, alguien puede decir, valiente pastor, con un pastor así, ¿para qué quiero yo seguir en la iglesia? Si ustedes este milagro no le dan la gloria a Dios, Dios va a tratar después con ustedes. Vinieron 2 milagros tremendos. Lo vieron, lloraron, pero les duró 1 semana, 15 días a lo mucho. El siguiente trato que viene, les decía, hasta la vida de ustedes está en peligro. Ya se fue una. Y le dije, era necesario el cordero sacrificado, pero no se... y entonces se metieron a la iglesia y empezaron a buscar a Dios. Les dije, no se confíen, no se acomoden, métanse a adorar, y me dediqué a dar tema de adoración durante prácticamente 2 semanas. Difícil ir a un lugar donde no hay adoración, donde solamente el pastor está adorando. No es fácil, hermanos. Yo no sabía nada, y ese día que estaba predicando le dije, yo ya no quiero ir a otro hospital, Si no se ponen a cuentas, va a continuar, no se va a detener esto. Esa noche llevaron de urgencia a uno de ellos. Los médicos dijeron, si vive, que tiene de 10 que le pasa esto, 1 vive y la mayoría queda como un vegetal. Le explotó el pulmón. Y al explotarle contaminó los órganos internos y no le llegó oxígeno y se descerebró. 46 años. No es fácil estar en esta unción de Elías, pero tenemos que decirlo, no para causar miedo, sino para ver que el que se aleja de Dios, hay consecuencias. Porque cuando se aleja, ni siquiera se aleja de Dios nada más porque sí, se aleja y ataca a la iglesia y ataca al pastor y ataca a sus hijos. Este varón se había ido de la iglesia y se fue por mí. Regresó en que se murió la primera, hace 2 meses. Empiezo a predicar y empiezo a voltear a ver para todos lados. Adorar, solo se agarra de la silla y baja los ojos, así está. Y se los dices, no estamos agradando el corazón de Dios. Cuando viene la presencia de Dios y el Espíritu te habla, dilo
si es del Espíritu, porque a veces cuidamos tanto que, hermanos amados, como que no se cree que venga de parte del enemigo esto. Tenemos que entrar al nivel de adoración de Apocalipsis 4 y de Apocalipsis 5. Y yo con esto termino. 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en el 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 manifestaciones en el Cordero, 7 dones, 7 situaciones que el Cordero es digno de tomar, de tener. ¿Cuántos pudiéramos adorar a este nivel? Porque dice que millones de seres vivientes, millones, se postraban y adoraban. ¿Acaso no el cielo es figura de lo que debería ser la tierra? ¿Acaso no deberíamos de postrarnos y adorarnos? Si Satanás le dijo a Jesús: póstrate y adórame, porque hay algo tremendo en hacerlo. Que pudiéramos llegar a bajar la gloria de Dios, que esos milagros que escuchamos cuando baja la nube de gloria, como cuando bajó en el templo de Salomón, que era tanta la gloria que no podían entrar a ministrar. Que baje la gloria de Dios en nuestras iglesias, que se manifieste el poder de Dios. Hablamos del poder de Dios, pero realmente muy pocos conocemos el poder de Dios. Muy pocos realmente podemos decir que hay ese poder en nuestras vidas. Y esto solo se va a lograr a través de una oración constante, de un clamor, de una adoración sincera, de una adoración en espíritu, y que nos quitemos, hermanos amados, de toda división. No debería de haber división. No debería haber: este pastor me cae mal, este pastor no me agrada, este pastor lo veo de menos, este pastor es pesado porque tiene más. No, deberíamos de gozarnos de lo que tienen todos nuestros hermanos. Y en la iglesia tus líderes se deberían de gozar de lo que viven otros líderes, y no ser piedra de tropiezo unos líderes contra otros líderes. No seguir haciendo la obra de Atalía, sino hacer la obra de Dios. Fuimos llamados para hacer la obra de Dios. Fuimos llamados para servir a Dios. Fuimos llamados los pastores para ser el verdadero sacerdocio. Atalía destruyó el sacerdocio, pero Dios guardó todavía un sacerdote. Usó a Josabad. Josabad era la esposa del sacerdote y fue usada
para rescatar a uno de la generación real. Vamos a adorar, hermanos, y vamos a orar a Dios.